A continuación, daremos inicio a la presentación del profesor Masami Soda, junto a la profesora Soledad Estrella. Él viene de Japón, donde obtuvo el título de profesor de educación matemática en la Universidad de Waseda. También obtuvo un doctorado sobre la misma materia. Además, realizó un máster en educación en la Universidad Tsukuba. El señor Masami ha impartido clases en alumnos de educación media y en las universidades de Hokkaido y Tsukuba. Actualmente es profesor en la Escuela Integral de Ciencias Humanistas en la Universidad de Tsukuba y trabaja en el Centro de Investigación en materias de educación internacional. Ha obtenido 3 premios importantes. El año 2011, la Universidad de Konkan le otorgó el grado de honor de doctor en educación matemática. El año 2009 obtuvo el premio al mejor libro del año en materia de las ciencias naturales, cuyo nombre es la Enciclopedia de las Curvas. Por último, el año 2005 obtuvo el premio Mejor Software creado para en educación. Este premio fue otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencias de Japón. Junto a la compañera profesora Soledad Estrella, quien realiza actualmente investigaciones en materias de estadística. Con ustedes los dejo a ambos. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Mi nombre es Masami Soda, from University of Tsukuba, and today voy a hablar. Profesora de la Universidad Católica del Paraíso y trabajo en formación de profesores en el área de educación estadística. I can present. Lo que yo deseo presentar hoy es mi experiencia en mis 10 años. Yo he tenido experiencia durante estos 10 años y en ese tiempo con la señorita Ana María Cruz del Ministerio de Educación y hemos trabajado en distintos proyectos como este, por ejemplo. Primero me gustaría decir que deseo agradecerle al doctor Roberto y las personas del ministerio por darme la oportunidad de hablar del modelamiento matemático en Japón en distintos proyectos. En estos proyectos estamos hablando de proyectos de estudio. Hoy voy a hablar acerca de algunas ideas. Esta es una reunión del proyecto en el cual trabajo. Aquí podemos ver algunos chilenos y latinoamericanos. ¿Los pueden ver? Y este proyecto, en esta reunión, esto ocurrió este año y hoy fui invitado por Roberto y por los otros oradores y también por Raimundo Olmos. Primero, quiero señalarles algunas ideas importantes. Engström es muy famoso en la teoría desde el punto de vista de esta perspectiva. Y les voy a dar una pequeña explicación al respecto. ¿Leyeron todo esto? Aquí explicamos las teorías. Hemos desarrollado teorías de análisis, sin embargo, no desarrollamos la teoría para
implementar los objetivos. Al menos eso no lo creo. Por ejemplo, hace un mes estuve en una reunión en Valparaíso y ahí hicimos algunos estudios para introducir números. Y las personas ya estaban trabajando en este tipo de trabajos de implementación. Esto es muy importante en lo que se refiere a la enseñanza de los números. Y esto se refiere a la última reunión de trabajo que se realizó en Chile. Existen algunos esfuerzos en Engström. Los objetivos son muy importantes para enseñar las matemáticas. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar estos objetivos a través de los estudios de lecciones? Esto es didáctica alemana. Nosotros aprendemos de los alemanes también. Y a la vez, los japoneses desarrollan estudios de lecciones o estudios de clases. Los profesores observan a los estudiantes, se plantean los objetivos de la clase y basados en la teoría de la educación y desarrollamos conocimientos de conceptos de pedagogía y teorizamos en términos de educación. Esta es la razón por la cual nuestros documentos de caligrama son muy buenos. Estos son mis productos, no solo mis productos, sino que esto es un producto de un grupo respecto a estos estudios de clases, en donde hacemos teoría. Estos libros están relacionados con este tipo de ejercicios. Hoy quiero hablar de dos temas. ¿Lo pueden leer? Pero principalmente quiero comparar qué es lo que se dijo ayer, lo que dijo Rita. Rita nos dijo que el diagrama del modelamiento matemático, pero hoy yo solamente vi un ejemplo en el caso en el que de la ciencia normal con relacionado a las actividades. Esto está relacionado, son libros de medicina, y aquí están hablando sobre el momento que pasa, en el que pasan las clases. Pero podemos ver que a medida que vamos creciendo, el cuerpo va cambiando. Entonces, este tipo de modelamiento existió. Y en el hospital, en Canadá, el equipo de doctores pensaron cómo podemos resolver este problema. Pero no se podía solucionar. Y el profesor de la Universidad de Tokio es un ingeniero, no es un matemático, pero él sabe cuáles son las ecuaciones de diferenciación. Las ecuaciones diferenciales ya habían sido vistas por este matemático, por lo tanto él quería hablar con el ingeniero y aplicar sus conocimientos con el equipo médico, y aplicó ideas de comparación de ecuaciones diferenciales. Y trató de arreglar el tamaño del Kansas
Si era pequeño estaba bien, pero trataron de desarrollar el ciclo cuando es pequeño y grande, para hacer que este ciclo con la ecuación diferencial. Así que ¿cuánta gente participó en esta actividad? El modelamiento matemático en las actividades normales no solamente se hacen con una persona, la colaboración del equipo también está relacionada con esto. Les hablaré sobre el caso de tsunami. Aquí pueden ver un libro que fue desarrollado por mí y un colega antes del tsunami y luego del tsunami. Este edificio es un edificio de evacuación de emergencia. 30 personas subieron aquí. Sin embargo, el tsunami fue más alto que el edificio. Y esta foto se tomó desde la punta de esta antena. Lamentablemente de la gente que subió, solamente 7 quedaron ahí. Y el resto no sobrevivió al tsunami. Esto fue traducido por un peruano. Por favor, lean esta historia. Mi abuela y mis bisabuelos que el tsunami no vendrá hasta aquí. Poco después de eso, un reflujo anormal de las aguas del río llegó hasta fuera de la casa y fui lanzada a un agua negra que olía a gasolina. Mi cuerpo estaba atrapado entre objetos duros. Me voy a morir, pensé, pero antes de que me diera cuenta, fui arrasada con un montón de escombros y terminé en la cima de un almacenamiento de construcción que estaba cercana a la escuela primaria de Ocawa. Sao, oí una voz muy familiar, pero débil. Miré a la grieta entre los escombros. Vi el pelo largo y negro que cubría su espalda. Era mi madre. Estaba atrapada en un montón de escombros y su pierna estaba torcida en una posición distorsionada. Traté con mucho esfuerzo de auxiliarla, pero los escombros no me permitían moverme. También estaba gravemente herida, pues algunos de los clavos se clavaron en mis piernas. Yeah, I got injured too. Que estaban destrozadas y mi espalda estaba con cortes y heridas. El montón de escombros estaba rodeado por el agua sucia y estaba helada y fría. Yo no sabía cuándo el tsunami nos golpearía de nuevo. Me dije, si me quedo aquí por más tiempo podría morir. Le dije adiós y te amo 1.000.000 de veces a mi madre y me lancé al agua. Nadé 100 metros y alcancé el techo de una escuela primaria. Pasé la noche allí y fui rescatada al día siguiente. Unos días más tarde encontraron el cuerpo de mi madre. También perdió a su bisabuela y a su abuela. Dejó a su abuelo de 60 años que estaba trabajando en una oficina de la ciudad de Ichinumaki y ahora vive sola en Sendai. On the APEC lessons, En el proyecto de la emergencia de evacuación, tradujimos las partes principales de los diarios. Y tenemos una edición en español. Para que puedan ver este ejemplo. Como dijo Rita, entender una situación del mundo real es muy importante. Así que hay un doctor médico, en este caso,
En este caso, hay modelamientos matemáticos realizados por ingenieros. Por otra parte, hay doctores médicos que están tratando de apoyar al hospital. Así que en el caso del modelamiento matemático, quienes entienden una situación, hay varias situaciones que se pueden tomar en cuenta. ¿Y cuáles son las actividades de los científicos? Voy a explicar las actividades de los científicos. ¿Cuáles son las actividades de los científicos? Aquí está el reporte, el informe. Acá se visualiza. Y esta vez, tres veces ocurrió, 3 veces más de lo que se esperaba. Por lo tanto, al fin, si vieron esto, hay varios puntos de observación del terremoto. Y la distancia se muestra por grado. Así que esto es 0 grados a 100. Y acá hay 80 grados. ¿Pueden verlo? De 0 a 180 en todo el mundo. Así que el terremoto, la ola del terremoto, llegó a 180 grados. Fue hacia atrás y luego volvió. Así que podemos ver qué pasó por detrás y luego volvió a aparecer. Entonces aquí se puede ver este ciclo en la información. Pero incluso en este gráfico hay una corrección de cuál es el punto de los diferentes datos. Pueden mostrar distintos gráficos, pero tanto esta es una colaboración de los científicos, este gráfico. Otro ejemplo interesante es este. Aquí se puede ver en este triángulo el punto que es donde se tomó la información, y aquí está el epicentro del terremoto. Aquí se puede ver la tabla. ¿Qué tipo de terremoto fue? Aquí yo hablé con la asociación de Japón sobre esto. Y aquí es lo que se puede ver, el tipo de gráfico. Este es una hipérbole. ¿Por qué? Esta es la línea. Este es el punto. Y aquí se puede ver la hipérbole. Sé que esta es una línea. Pero hay varios modelos. Así que este tipo de actividad se realiza por los científicos. Hay otros científicos. Este es el caso de Chile, por favor, miren. Aquí se puede ver la observación de la Tierra, las capas. Y de esta manera se puede obtener la información sobre el tsunami que ocurrió. Y en el caso de Japón, antes de que ocurriera este tsunami, ya se esperó el tamaño del tsunami
pasó quizás hace 1000 años. Un tsunami de este tamaño ocurre una vez cada 1000 años. Y aquí se puede utilizar los parámetros que mostramos aquí. Y luego se puede visualizar. Aquí se puede ver cuál es el tamaño del tsunami y que se mostrará en el mapa, como este. Por lo tanto, el tsunami es muy parecido a las expectativas, pero es muy difícil también de mostrar esto. Los científicos me dijeron que es muy difícil si empezamos a escarbar en la tierra, porque esta área es el mejor lugar para cultivar, es el mejor. Y para esto tenemos que tratar la tierra con agua, y si empezamos a cavar profundo, entonces se va el agua. Así que la mayoría del agua se inyectó, entonces no te permito que escarbes en la tierra, que caves ahí. Así que la mayoría del tiempo es que se pasa escarbando o cavando. ¿Y quién desarrolló este software? ¿Quién lo hizo? Por supuesto que hay un modelo, pero ¿quién desarrolló este software? Para poder visualizarlo, para un programa para poder visualizar. Así que hay muchas actividades del modelamiento que se realizan por medio de las colaboraciones. Ahora voy a volver atrás a mostrar otro ejemplo del tsunami. Hay otras cosas muy interesantes, si tengo tiempo se las voy a mostrar, pero tengo algunas preguntas. El modelamiento matemático no solamente es una actividad del matemático, los ingenieros también lo usan. Otra cosa es que los científicos tienen su propia ciencia, incluso si utilizan modelos matemáticos. Está basado en su propia ciencia. Y algo muy importante es que en muchos casos, especialmente en el caso de los colegios, hay presentaciones que se adaptan. Las presentaciones geométricas no son poco usuales. Las presentaciones geométricas también se adaptan de manera histórica a la ciencia. Y aquí se puede ver el movido del sonido y por medio de esto se usa la geometría para obtener una exactitud en la ciencia. No son la discusión. Tratan de construir esto basado en la construcción geométrica. Es exactamente correcto. Por supuesto que en la educación utilizamos la geometría. Y lo que es importante es que el modelamiento matemático es muy importante en la educación matemática. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando ingeniería para el futuro, economías futuras. Aunque hay distintas metodologías, y en el caso de la educación, el modelamiento matemático es mucho más importante. Porque estamos desarrollando a los niños. Así que esta es una imagen de un diagrama. En el caso de Japón tenemos actividades matemáticas, no solo modelamiento matemático, sino que también actividades matemáticas. Pero por lo general utilizamos el modelamiento matemático y todo el camino que utilizamos para las actividades matemáticas. Hay muchas diferencias en esto.
es el tratamiento, la forma en la que construimos nuevas ideas, y también la matemática, el modelamiento de las matemáticas se conoce muy bien, pero por otra parte las actividades matemáticas tratan de desarrollar distintas ideas. Este es el desarrollo histórico de las ciudades importantes. En el caso de del caligrama japonés, los japoneses integraron su propio caligrama en 1943, y esto implica que la matemática tiene varios temas, geometría, y tenemos 2 o 3 temas que son distintos. En 1943 no teníamos la geometría aritmética o álgebra, solamente tenía nombre de matemática, pero a partir de 1943 esto cambió y la matematización se desarrolló hasta 1908. Y también nos guiamos por los alemanes con esto. Y aquí vemos cómo esto mejoró, y también al mismo tiempo resolvimos bastantes problemas. Esto lo desarrolló un doctor. Es un libro de solución de problemas. Esto es muy importante porque tener un alcance de solución de problemas es el camino que tenemos que tomar, es lo que está en verde. Por ejemplo, si utilizamos el ejemplo 2,3 más 2,3 y es menos 125, usualmente esto aparece que hay un error, pero esto tiene que ver con 23 menos 100 menos 125. Si los niños no están de acuerdo, no pueden resolver el problema. Si no se dan cuenta de esto, no pueden resolver el problema. Y este tipo de ideas también también se desarrolló este libro basado en esto. Es un texto que se utiliza en las universidades de México, y México desarrolló este libro. Y la idea es que se adapten estas ideas en este libro. Les voy a mostrar algunos ejemplos de la solución de problemas. No puedo ver. Este ejemplo está muy relacionado a lo que se habló ayer, lo que mencionó Heidi, cuando se hablaba de las escuelas y la importancia de la verbalización, de la visualización, y cómo esto es muy similar al alcance que tiene Japón. Aquí se pueden ver las actividades que son verbalizadas y luego las actividades que son presentadas por medio de un modelo.
y luego desarrollan las oraciones matemáticas, que son cuando son verbalizadas, y luego de esto tenemos la oportunidad de desarrollar las situaciones matemáticas de las expresiones. ¿Pueden verlo? Así que aquí vemos cómo se desarrolla este ciclo y esto se puede presentar de esta manera. Normalmente la gente cree que la solución de problemas parte de una situación, pero yo no lo creo así. La solución de problemas está basada en lo que se hizo antes. Así que, como en la caligrafía chilena, se puede ver que el compuesto es muy importante para la suma. Las secuencias de caligrama están relacionadas a sus compuestos y luego a la adición o suma. Entonces luego uno va a la expresión y de la expresión va a la situación, a los diálogos. Y este ciclo desde lo concreto a lo abstracto y lo abstracto a lo concreto es muy importante. Y entenderé, y tengo entendido que ayer Heidi habló, y también que su charla era mía, y sobre los caligramas chilenos también están bien sincronizados. Por lo tanto, tenemos ideas importantes que se realizan también en todo el mundo. Y gracias por eso. Y también una tarea muy importante es esta. ¿Pueden ver esta tarea? Esta es una tarea para niños. Y el gobierno de México también la aclaró para la educación preescolar. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado profesores que pueden hacer secuencias de manera matemática. ¿Cuál es más difícil? Contar 1, 2. ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es el orden que se debe usar? Este tipo de discusiones son muy importantes para los profesores. Y en el caso de Japón, damos estas tareas a los niños, quienes no hemos desarrollado niños que puedan desarrollar las matemáticas o que las secuencias se desarrollen por sí mismas. Este tipo de discusiones se escriben en este libro y les presentaré esto y presentaré mi libro que se publicó por el gobierno de México para el gobierno chileno. Y luego ahora voy a volver. Así que en el caso del modelamiento matemático hay varias alineaciones. Por ejemplo, está el modelo matemático que se desarrolla para utilizar las estadísticas. Las estadísticas y su modelo no explican la relación entre los resultados y los cálculos. El análisis, aquí se muestran algunas alineaciones, pero no describe los costos, las relaciones tampoco. Por otra parte, los modelos tratan de explicar cuáles son las relaciones. Y ahora los dejo con la doctora Soledad. Well, it seems Sus manos una fotocopia, ¿no? ¿Sí? ¿Podrían mirarla durante un minuto, por favor, en forma individual?
pensando en qué información pueden observar en la imagen. 1 minute. We have time. We still have time. Enough time. So we can use time. ¿Podrían conversar ahora con la persona que está a su lado sobre la información que sacó uno y la información que sacó el otro? Bien, muchas gracias. Parece que han trabajado bastante. Se escucha que han trabajado. Bien. Esta imagen fue la base para una clase que hicimos entre 4 profesores para un quinto básico. Fue un estudio de clase en la cual, en base a esa imagen que venía desde un periódico nacional, empezamos a pensar cómo podríamos llevarla al aula en un quinto básico. Miramos el currículum que necesitaba que desarrolláramos en los niños la comprensión gráfica y nos pusimos a trabajar en 4 sesiones. Una de las profesoras se le ocurrió el siguiente planteamiento para presentárselo a sus alumnos. Ella dijo: encontré en un periódico esta imagen, lo cual era la realidad, sobre el desastre natural del 2010. Tiene mucha información, por lo tanto, les pediré que me ayuden a organizar en forma más simple esa información. Y ese material que ustedes elaboren lo enviaremos a las localidades afectadas para que sea difundido y puedan salvarse vidas. Ese fue el planteamiento que hizo el profesor, cuyo desafío era extraer y ordenar información para comunicarla a las municipalidades que habían sido afectadas y que podrían ser afectadas en un futuro por un desastre como el tsunami. Seguramente a ustedes se les ocurrieron muchas ideas muy ricas y fecundas. El planteamiento que nos hicimos era que el análisis estadístico pasaba desde la situación real a la matemática. Y antes de eso tenía que explorar el niño los datos y finalmente tenía que presentarlos. Entonces teníamos todo el ciclo de modelación matemática, del mundo real al mundo matemático y de vuelta al mundo real. Ahí está el profesor con el trabajo de 2 niñas. Las hojas que están amarillas son las que las niñas hicieron y hay una
producción de una niña con la misma hoja que ustedes tienen en sus manos ahora. Las competencias matemáticas, entre las muchas habilidades que tienen que desarrollar, está el identificar preguntas relevantes, y la estadística, incluida ahora desde primero básico hasta cuarto medio en nuestras aulas, es una buena excusa para que ellos aprendan a identificar las preguntas de interés, para que aprendan a identificar las variables que están en juego. Por ejemplo, a la niña o el niño de ahí, ya no recuerdo quién era, puso en color lugar, lo puso de calipso. En morado puso la altura, y ya no veo aquí altura, y en rojo el tiempo de las olas, sí. También empezaron ellos a ver relaciones entre los datos que tenían. Por ejemplo, vieron en este gráfico, que en realidad no se ve tan bien, dice aquí que hay una primera ola, una segunda ola, una tercera ola y una cuarta ola, y ella la colocó de colores, ¿sí? Este profesor parece que trabajaba muy bien las variables, porque la mayoría de los niños colocó las variables que estaban en juego. El objetivo de aprendizaje que nosotros nos dimos para esta actividad esencialmente eran dos. Uno, que ellos usaran las representaciones estadísticas en vistas a que son ciudadanos en la actualidad, que nos llenan de gráficos y de tablas. Y también había otro importante objetivo, que era salvar vidas en desastres naturales. Las preguntas que el profesor y los profesores pensamos que podrían ser de interés cuando los niños ya hubiesen construido sus representaciones, tanto gráficos o como tablas, que fueron las que salieron de los niños, que salieron libremente, ¿es predecible el número de olas por localidad? En eso nos preocupamos, porque supimos de gente que bajó, después de una ola, bajó a ver sus cosas y murió en ese intertanto. Entonces nos propusimos que nuestros niños aprendieran que no es predecible el número de olas por tsunami. Otra pregunta que nos hicimos, si era predecible la demora entre una ola y otra ola. Si una busca en internet, hay pequeños videos que dicen que entre ola y ola pasan entre 10 y 20 minutos. Si ustedes se fijan en la imagen, empezó la primera ola a los pocos minutos del terremoto, ¿sí? Creo que fueron 16 minutos después del terremoto, y la última ola fue a las 7 de la mañana. Ya habían pasado como 3 horas. Entonces queríamos que los niños se dieran cuenta que no podían predecir la demora de entre una ola y otra. A nivel de modelación seguramente se puede trabajar con intervalos y con error, pero a nivel de la vida real, que necesitamos de la información de nuestros ciudadanos, necesitamos nosotros que los niños supieran que las olas no se pueden predecir y la demora entre olas tampoco. Y ahí están le llamamos derribar mito, que un tsunami no es solo una ola grande y que no hay un periodo fijo entre ola y ola. Si se fijan, la tabla muestra la hora de ingreso. Entonces ahí el niño ve las diferentes horas en la primera columna. Después en la otra columna él puso tamaño de ola y puso 11 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros, que eso fue en Dichato. Entonces también ve que hay diferentes olas. Y en el gráfico que se hizo acá, que abajo tiene el tiempo y ahí tiene las alturas, ese gráfico lo hizo para la municipalidad de Dichato. Ese alumno se enfocó solamente en la municipalidad de Dichato para avisarles que iban a tener no solamente una ola. Entonces él grafica las 4 olas y grafica los tiempos para que se den cuenta que no hay periodo fijo. Ahora, esto ha sido nuestra presentación. Bueno,
Existen distintos tipos de actividades matemáticas. De ayer, Mary habló acerca de las secuencias fibolásticas, las situaciones en donde ella habló de ciertas secuencias, ¿cierto? Y está muy relacionado con las situaciones de resolución de problemas. Este tipo de actividades son actividades matemáticas. Y porque nosotros conocemos a Fibonacci y tenemos ejemplos, estos son secuencias de Fibonacci que son importantes. Y ayer Roberto nos mostró un software muy interesante en donde nos mostraban los números. Sin embargo, después del juego podemos ver una tabla con distintos puntos de interés, con números peligrosos, por así decirlo, que son fáciles de reconocer. Bueno, son aquellos que no puedo reconocer. Podemos ver, y esto es ese es el poder de la matemática para permitirnos enseñar las matemáticas y modelar y mejorar esta actividad. Y por supuesto, con respecto a los doctores, para el desarrollo del software y para los muchos científicos, si ellos no saben el modelamiento matemático, ¿qué sucede? Ellos no quieren trabajar con los matemáticos, con ingenieros, porque ellos sí estudian la importancia del modelamiento matemático, pero podemos desarrollar una comunidad para el modelamiento matemático. Muchas gracias.